lugar para sanar nuestra alma, para librarnos de todo mal. Y tenemos que creer eso. Tenemos que creerle a Dios, creerle lo que dice su palabra. Porque ahí se activa el poder de Dios. Entonces tenemos un arma poderosa que es la sangre, como decía Tere, pero también la fe, como decía también el Padre Gabriel. Cuenta la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaban presos, esclavos en Egipto. Más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto. Pero un día, Dios, que como veíamos ayer con Alejandro, le había hecho una promesa a Abraham de que le iba a dar una gran nación y que esa nación iba a llegar a una tierra prometida, pero se encontraban esclavos. Un día Dios cumple esa promesa y libera al pueblo de la esclavitud de Egipto. De manera prodigiosa, leemos en el libro del Éxodo cómo los egipcios venían corriendo detrás de los israelitas y de repente, adelante de ellos, el Mar Rojo. Y estaban acorralados, pero Dios intervino y el mar se abrió prodigiosamente, milagrosamente, y los israelitas pasaron. Y cuando fueron a pasar los egipcios, el mar se cerró. Y de esa manera los israelitas fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a cantar y a danzar. Imagínense, toda una vida siendo esclavos de otro pueblo, siendo oprimidos, siendo basureados. Dios había cumplido la promesa que les había hecho. Así que estarían llenos de alegría, llenos de gozo. Pero vamos a leer lo que dice el libro del Éxodo, en el capítulo 15. En los versículos 22 en adelante. Luego de esto que les conté, ¿no? De esta introducción que les hice, Moisés hizo partir a los israelitas del Mar Rojo. Ellos se dirigieron hacia el desierto de Sur, y después de caminar 3 días por ese desierto sin encontrar agua, llegaron a Mará, pero no pudieron beber el agua porque era amarga. De allí procede el nombre de Mará, que significa amarga, dado a ese lugar. Y el pueblo se puso a protestar contra Moisés, diciendo: ¿qué vamos a beber ahora? De este acontecimiento maravilloso que Dios había hecho en la vida del pueblo, pasaron nada más que 3 días. El pueblo se olvidó de todo lo demás y comenzó a quejarse. ¿Qué vamos a beber ahora? Ahora, Dios había hecho un milagro tremendo, había abierto las aguas. Yo pienso que a uno se le ocurriría pensar: ¿Dios hizo ese prodigio para que yo ahora muera en este lugar? ¿Para que todos muramos en este lugar? ¿Para eso? Y que no haya ni un testigo de lo que Dios obró en la vida de cada uno de nosotros. Pero no se les ocurrió pensar eso. Se les ocurrió protestar contra Moisés, que en definitiva era una protesta contra Dios. Muchas veces nuestra vida, por las esclavitudes que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, puede tener aguas amargas en nuestro corazón, como las aguas de Mará. Y por ahí Dios obra cosas maravillosas en nuestra vida, pero ante el menor problema viene la queja, la murmuración. Nos olvidamos
que Dios tiene todo poder para sacarnos de esa situación, como lo hizo seguramente en cualquier otra situación. Y nos quejamos. Las heridas de nuestro corazón, lo que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida, va causando amargura en nuestro corazón. Y la amargura es una angustia crónica del alma que lleva a una persona a sentirse triste, desanimada y en constante desesperación. Es sufrir decepción y creer que no hay esperanza. Y esa amargura va germinando en nuestro corazón una raíz de amargura. Dice el libro de los Efesios, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Otra traducción dice, y por ella muchos sean envenenados. Esto es lo que hace la raíz de amargura. Envenena primero nuestra vida y después la vida de los que están a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son los indicios, las cosas que me hacen ver si en mi corazón hay una raíz de amargura? La raíz de amargura es como la raíz de cualquier otra planta. Vieron que un durazno no puede dar manzanas, porque su raíz es de durazno, su tronco es de durazno, su semilla cuando la plantaron era de durazno. Si en nuestro corazón hay raíz de amargura, nosotros damos frutos amargos. Y esos frutos amargos son de odio, de muerte, de destrucción en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cuáles son los indicios? Las cosas que a nosotros nos hacen ver que puede haber en nuestro corazón una raíz de amargura. La queja y la murmuración, como hizo el pueblo en el desierto. Parece que dijeran, ¿no? Yo me imaginé esta frase, ¿no? Qué bien estábamos cuando estábamos mal, ¿no? Ellos estaban mal en Egipto, pero parece que ahora a consecuencia de este otro aparente mal, ven lo otro como bien. El mal humor constante, una vida malhumorada, pero constante, permanente. Un registro minucioso de lo que nos hicieron en el pasado. Guardamos en nuestro corazón letra por letra de lo que nos dijeron, imagen por imagen de lo que vimos. Y eso lo vamos pasando por nuestra mente, nuestra memoria, y va pasando y pasando y pasando. Aislamiento por temor a que nos vuelvan a hacer a nosotros lo mismo que nos hicieron en una oportunidad. ¿Cuáles son las causas de esta raíz de amargura? El hombre, sabemos, ha sido creado por Dios con una capacidad, la capacidad de recibir y dar amor. Necesitamos que todos nos amen, que los que nos rodean nos amen, nos quieran, nos acepten. ¿A quién le gusta que alguien lo rechace? Y más si esa persona que nos rechaza es de nuestro círculo íntimo, es de nuestra familia. Cada vez que no somos amados, que no recibimos lo que esperamos, se produce en nosotros una herida. Cada vez que hemos sido rechazados o que hemos recibido una agresión verbal, física o sexual, que hemos recibido burlas, desprecios, abandono, traición, se produce en nuestro corazón una herida. Y cada vez que nos suceden estas cosas somos maltratados. Maltratar algo es darle un uso distinto para el cual fue creado. Yo, por ejemplo, no puedo sumergir un televisor y, no sé, qué sé yo, tratar de que pesque pescados en la pecera de mi casa,
porque no fue hecho para eso, lo estoy maltratando. Y lo más probable, casi seguro, cuando lo saque no pueda haber absolutamente nada. Cuando a nosotros no nos dan o no nos tratan de la manera que fuimos creados, con la capacidad de recibir amor, somos maltratados. Ahora, de la misma manera, nosotros también podemos maltratar a otros. Y este maltrato, estas heridas, se producen entonces por una falta de amor, que produce una herida. Y esta herida produce un enojo. Y ese enojo le da lugar al resentimiento. Y si este resentimiento persiste, le da lugar a la amargura. Y ahí comienza a crecer la raíz. Ahora, si en vez de darle lugar a la amargura, nosotros le damos lugar en vez de darle lugar al resentimiento, nosotros le damos lugar al perdón, entonces cortamos todo el proceso. Porque se produce la herida, eso nos produce enojo, y inmediatamente después venía el resentimiento, pero yo ahí aplico el perdón. Yo perdono a esa persona y entonces todo lo que sigue no se da, no se cumple. Por lo tanto, la raíz de amargura se produce por una falta de perdón. ¿Perdón a quién? A aquel que nos produjo un daño. Y yo puse algunas cosas de lo que no es perdonar, porque a veces hablamos de perdonar y no tenemos bien claro qué es perdonar y qué no es perdonar. No es perdonar, por ejemplo, esforzarse por olvidar lo que pasó. Yo les hablaba que venían como esos pensamientos, esas palabras, y entonces yo me esfuerzo por decir, no, estos pensamientos los saco de mi mente. Ahora, cuanto más me esfuerzo, más esos pensamientos van a irrumpir en mi mente. No se trata de tratar de olvidar. Tampoco es negar o ignorar lo que me hicieron, ¿no? No, esto es una pavada, quedó ahí, qué sé yo, no, es como si todo pasara y la vida va siguiendo. Tampoco es pretender que el tiempo borre lo que nos hicieron, ¿no? Vivir unos años y decir, bueno, esto me lo hicieron hace tanto tiempo, ya está. No es aguantar las actitudes negativas de la otra persona. La otra vez leía un artículo sobre las mujeres maltratadas y dice que la gran mayoría cree que la culpa de que sus maridos las maltraten es de ellas. Porque el marido, además de maltratarlas, les dice, pero ves, vos me obligás, porque no me cocinás bien, porque no me atendés, porque no me lavás la ropa, entonces yo te tengo que golpear. Y la persona se cree esa mentira. Y entonces, cuando el marido la golpea, no solo tiene los dolores físicos que el maltrato ocasiona, sino también la herida moral de tener la culpa de haber sido maltratada. Tampoco es perdonar de palabra, decir, bueno, sí, te perdono, y que todo siga igual, y yo sentir ese rencor, y cada vez que lo veo, sí, te perdoné. En un libro una persona cuenta un testimonio del hijo de esta mujer, que era chiquito y habían comprado colchones nuevos, y la madre les advirtió, miren, no vayan a saltar arriba del colchón, porque este colchón es nuevo y si saltan se va a romper. ¿Qué hizo el nene? Saltó arriba del colchón. ¿Y qué pasó con el colchón? Se rompió. Entonces cuando la mujer al otro día va a hacer la cama, dice, ¿no te dije que no saltaras arriba del colchón? Uy, mamá, perdóname. Bueno, está bien, te perdono, le dice. Pero al otro día vuelve a hacer la cama. Y entonces ve de vuelta el agujero de un colchón nuevo que le había salido un montón. Y dice, pero, Pablito, ¿no te dije que no saltaras arriba del perdón? Sí, mamá, perdóname. Y así 2 o 3 días, hasta que un día este nene le dice, pero mamá, ¿vos no me habías perdonado? Y ahí esta mujer se dio cuenta, no lo había perdonado. Lo había perdonado de palabra y todos los días necesitaba recriminarle a ese hijo. Muchas veces nosotros con nuestros hijos también podemos hacer lo mismo. Perdonarlos, pero después echarle en cara
lo que nos hizo. Tampoco el perdón es un sentimiento. Muchas veces decimos, no lo perdono porque no lo siento. Cuando lo sienta, lo perdono. Ahora, se nos va a pasar la vida y no lo vamos a perdonar nunca, porque no está en nuestra naturaleza perdonar así porque sí. Ahora vamos a ver qué es el perdón, el genuino perdón. Es cancelar una deuda que teníamos pendiente con alguien, soltar a quien nos causó daño, hacer libre espiritualmente a una persona que nos ha ofendido, realizando todas estas cosas con un acto voluntario, es decir, que tengo que tomar la decisión de perdonar por más que mis emociones digan otra cosa. Cuando alguien nos ofende, nos causa una herida, nos da la sensación de que nos debe algo, ¿no? De ahí la frase, me las va a pagar, ¿no? Quedó debiéndonos algo. Ahora el perdón, es decir, ya no me debe nada. Mis emociones van a gritar que me pague la deuda, que me pague lo que me debe, pero mi voluntad va a gritar, no me debe nada. Ahora esto, que parece muy teórico, muy abstracto, ¿no? Cada uno estará pensando en su interior, bueno, pero ¿cómo hago? Esto que este pibe me dice tan fácil, ¿no? Porque no es un proceso fácil y no es algo que podamos hacer por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas. Ahora, ¿a quién tenemos que perdonar? Y en primer lugar nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. Porque muchas veces las cosas que nosotros hicimos nos causan una herida. A veces metimos la pata en cosas y eso trajo consecuencias negativas para nuestra vida, que hoy nos lamentamos. Y entonces nos recriminamos todos los días, ¿por qué habré hecho eso? ¿Por qué habré hecho eso? Y hasta maldecimos el día en que hicimos eso. Y entonces se genera en nosotros un sentimiento de culpa. Nos sentimos culpables por haber hecho lo que hicimos. Y el sentimiento de culpa es una culpabilidad exagerada, porque sentir culpa, cuando metimos la pata, no está mal, porque es como sentir un dolor. Por ejemplo, yo hago algo que a Dios le desagrada o hiero a mi hermano, y uno como que después dice, no tendría que haberlo hecho, ¿no? Y entonces ese dolor, esa culpa hace que yo me arrepienta, que le pueda pedir perdón a mi hermano, le pueda pedir perdón a Dios, y hace que entonces esa herida sea subsanada. Ahora, el sentimiento de culpa es que nada me alcanza. Yo le puedo pedir perdón 10.000 veces a Dios, le puedo pedir perdón 10.000 veces a quien ofendí, pero sigo sintiendo esa culpa de lo que hice. Me sigue doliendo en el corazón lo que hice. Y la causa de los sentimientos del sentimiento de culpa son errores que hemos cometido, no perdonarnos a nosotros mismos por estos errores, pero tampoco no apropiarnos del sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A veces creemos que nosotros tenemos que pagar, saldar con nuestra propia conducta, con nuestras propias cosas, el error que cometimos. Y nos olvidamos que alguien ya pagó el precio por esos errores. Entonces, lo mejor que puedo hacer es ir a ese que pagó el precio, a Jesús, a su cruz, y decir, Señor, perdóname por lo que le hice a fulanito, perdóname por esta metida de pata, perdóname por lo que hice. Ir al sacramento de la reconciliación y confesarme y creer que Dios perdona mis pecados. Y ese pecado ya no existe más. También tenemos que perdonar a los demás, a los que nos hicieron daño en nuestra vida, a los que hirieron nuestro corazón. Y a veces creemos que para perdonar a alguien tenemos que esperar a que esa persona venga a pedirnos perdón. Y no es así, yo tengo que perdonarlo, por más que la persona no venga a pedirme perdón.
Jesús nos dio un mandamiento, dijo, amen a sus enemigos. Qué difícil, ¿no? Y yo pensaba, ¿quién es mi enemigo, no? A veces el enemigo decimos, bueno, buscamos en nuestra historia a ver quién es mi peor enemigo, ¿no? Aquel que a los 3 años me hizo no sé qué cosa, ese es mi peor enemigo. Pero no solo a ese tenemos que perdonar, sino a aquel donde mi capacidad de amar encuentra un límite. Aquel que quizás no me hizo nada malo, pero su conducta, las cosas que hace a mí me molestan. Y entonces lo miro con cara fea, le hablo mal, simplemente porque no me gusta su personalidad. Bueno, a ese también lo tengo que perdonar. No tengo que ser radical, bueno, mi enemigo, aquel que me hizo lo peor de la vida. No, aquel en que encuentro un límite para amar, a ese tengo que perdonar. También al otro, ¿no? Ahora, amar al enemigo es algo inhumano, que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Nuestra capacidad encuentra ese límite. Pero Jesús dijo, ámense como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Jesús? Perdonándonos. Para amar al otro tengo que perdonarlo. En el Evangelio leemos una parábola que cuenta Jesús. Dice que había un hombre que le debía muchísimo dinero al rey. Y entonces el rey llama a todos los que deben, ¿no?, para que le paguen la deuda. Y este hombre que le debía muchísimo dinero, no le iba a alcanzar la vida ni de él, ni de la familia, ni de los vecinos para pagar la deuda que le debía a ese rey. Se postró a los pies del rey y le dijo, por favor, teneme paciencia, yo te lo voy a pagar. Y este rey le dijo, está bien, quédate tranquilo, ya no me debes nada. Ahora este hombre se levantó y a la salida se encuentra con otra persona que le debía a él una plata que tranquilamente era pagable, ¿no? Con un poco de trabajo este hombre le podía pagar al otro la deuda contraída. Sin embargo, este lo agarra y le dice, vos pagame lo que me debés. Y el otro hizo lo mismo que él había hecho con el rey. Se postró y le dijo, por favor, tené paciencia, te lo voy a pagar todo. Pero él le dijo, no, enciérrenlo a él, a su familia, hasta que me pague la deuda. Dios a nosotros nos pagó una deuda que no nos perdonó una deuda que no podíamos pagar con nuestra propia vida, con todos los bienes que tenemos, con la vida de nuestra familia, con nada. Él pagó la deuda. De esa manera nosotros tenemos que perdonar al que contrajo una deuda con nosotros. Decirle, ya no me debes nada. La carta a los Efesios dice, sean buenos y compasivos, perdonándose los unos a los otros como Dios los perdonó en Cristo. Y este cómo me habla de imitar, ¿no? Yo tengo que perdonar como Cristo perdonó. Pero el original, el texto original de este texto, este cómo, es a causa de. Tiene un sentido más profundo, es perdonen a los demás a causa de que yo los perdoné a ustedes. La causa de nuestro perdón hacia los demás es el perdón que Dios nos otorgó a nosotros. Y les decía que este perdonar es una tarea difícil. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos hacer, que es tomar la decisión. Del resto se va a encargar Dios. Porque sin Él no vamos a poder hacerlo, no vamos a poder perdonar a nadie. También tenemos que perdonar a Dios.
Y esto quizá algunos ya lo escucharon, otros les suene un poco raro. ¿Cómo tengo que perdonar a Dios? Entonces Dios también se equivoca, Dios también mete la pata. No, Dios no se equivoca, Dios no mete la pata. Pero quizás a veces las situaciones difíciles que hemos vivido en nuestra vida han hecho que nosotros le echemos la culpa a Dios por lo que nos pasó. Y tengamos ese rencor, esa raíz de amargura contra Dios. Entonces nuestra relación con Dios es como una relación con cualquier otra persona que nos ha hecho daño. No podemos establecer una relación sana con Dios a causa de ese sentimiento negativo que tenemos para con Él. Antes de yo comenzar en los grupos de oración, hace bastantes años atrás, no iba a la iglesia ni nada, pero tenía por costumbre, cuando tenía algún problema, acudir a Dios. Mucho no lo conocía, ¿no? Había escuchado en la catequesis cuando era chico. Tenía una Biblia que cada tanto la leía, pero realmente no conocía a Dios. Y una vez, en una oportunidad, pasé un momento muy difícil. Yo era adolescente. Y entonces digo, bueno, le voy a pedir a Dios para que Él me saque de esa situación. Para mí eso era fundamental, era existencial en mi vida. Yo lo necesitaba con todas mis fuerzas. Y entonces le pedí a Dios un día, otro día, y otro día, y otro día. Pero no encontraba el camino, no encontraba la solución. Dios no me daba eso que pedía. Entonces comencé yo a hacer cosas. Digo, bueno, yo si le ofrezco algo a Dios, hago algo, le prometo algo, voy a obtener de Dios lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces comencé, bueno, Señor, si vos me das esto que te pido, voy a ir a tal lado, ¿no? Lo que hacemos a veces y voy a hacer tal cosa, y voy a hacer tal otra. Pero iban pasando los días, y eso que yo le pedía a Dios no llegaba. Pasó bastante tiempo, no sé cuánto, hasta que un día le dije a Dios, mira Señor, yo te voy a esperar hasta tal fecha para que vos me des esto que te pido. Si vos no me lo das para esa fecha, yo ya no voy a ir más a vos, porque no tiene sentido. Y pasaron los días, y llegó ese día, pero la respuesta no llegó. Entonces cerré mi Biblia, la guardé en un cajón y ya no le hablé más a Dios, porque Él no me servía, no me respondía como yo esperaba. Entonces me acordé de una persona que andaba en cosas medias raras, en el control mental, en la nueva era, que yo sabía perfectamente que eso era lo contrario a Dios. Pero, ¿qué me importaba si Dios no me había resultado? Entonces fui a esa persona y le dije, digo, le voy a contar mi problema y esa persona me va a decir, bueno, te invito a una reunión de control mental o de qué sé yo, y tu problema se va a solucionar. Entonces fui. Pero esta persona me dijo, mirá, yo ahora estoy yendo a un grupo de oración. Si querés te invito, vení. Y yo le había dicho al Señor, le había cerrado las puertas a Dios. Pero digo, ¿qué me queda por perder? Y fui. Y Dios tocó mi corazón y lo transformó. Este lunes que viene se cumplen 15 años de esa primera reunión. Y con el tiempo me di cuenta que gloria a Dios que no había respondido a mi oración. Porque eso que le pedía era
malísimo para mi vida. ¿Quién sabe dónde yo hoy estaría si Dios se le hubiera ocurrido hacerme caso? Por eso, reconciliémonos con Dios también. Perdonemos a Dios por esa situación que atravesamos en algún momento. Dios no tuvo la culpa. No lo culpemos a Dios. Hoy el Padre Gabriel nos hablaba de reconciliarnos. Y el perdón se trata de esto, de tener una vida reconciliada conmigo mismo, con los demás, pero fundamentalmente con Dios. Porque si yo estoy reconciliado con Dios, también estoy reconciliado con todo lo demás. Y esta reconciliación es dolorosa, tiene un costo. ¿Saben lo que le costó a Dios la reconciliación con nosotros? Lo que nos decía Tere hoy, la sangre de su Hijo Jesucristo. Si nosotros queremos vivir reconciliados, también tenemos que pagar un costo. Tenemos que dejar atrás esos que nos hicieron y perdonar, vivir reconciliados. La raíz de amargura provoca odio en nuestro corazón y lo va destrozando. Pero el Evangelio de Lucas nos cuenta, cuando Jesús lee al profeta Isaías en la sinagoga, que Jesús vino a sanar los corazones quebrantados. Y una de las definiciones de la palabra quebrantar es romper las partes de un todo en sus partes elementales. Quizás las cosas que nos han hecho han quebrantado nuestro corazón, lo han roto, lo han hecho pedazos. Pero la buena noticia es que Jesús toma esos pedazos de nuestro corazón y lo vuelve a hacer de nuevo. Sana nuestras heridas, restaura nuestro corazón. Vamos a leer el final de la historia que les comencé a leer al principio en el libro del Éxodo, en el capítulo 15. Moisés invocó al Señor y el Señor le indicó un árbol. Moisés arrojó un trozo de él en el agua y ésta se volvió dulce. Yo pensaba cuando leía este versículo, ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera entrado en la queja, en la murmuración del pueblo? La historia hubiera terminado ahí. Ahora, ¿qué hizo Moisés? Fue a Dios y le dijo: Señor, el agua es amarga, no la podemos tomar. Entonces Dios le dio instrucciones para convertir el agua amarga en dulce. Y ese tronco que Moisés arrojó en el agua amarga y la transformó en dulce es símbolo de la cruz de Cristo, de lo que hizo Jesús en la cruz. Jesús transformó el agua amarga de nuestro corazón en agua dulce. El libro de Isaías dice: pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Jesús experimentó todas las consecuencias de nuestra rebeldía.
en todas las áreas de su ser. En su espíritu experimentó el abandono del Padre. En su alma, el abandono de sus amigos, las burlas, las escupidas. En su físico, el maltrato que le hicieron, los clavos en la cruz, la asfixia que soportó, finalmente la muerte. Él soportó todas las heridas que nosotros teníamos que soportar. El sacrificio de Jesús lo que hace es transformar el agua amarga en agua dulce. Continúa el libro del Éxodo diciendo que después de eso, los israelitas siguieron avanzando y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes o manantiales de agua, y ahí acamparon. Podemos pasar muchas veces por Mará, vivir situaciones amargas en nuestra vida, pero lo importante es no quedarnos en ese lugar. Dios no quiere que nos quedemos en ese lugar. Él quiere llevarnos a Elim. Él quiere llevarnos a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Él quiere que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida amarga se convierta en dulce. Y a veces esta condición, este vivir en Mará, lleva tanto tiempo que, como decía, me gustó la ilustración que usó hoy el padre Gabriel de la mochila, ¿no? Como que nos encorvamos, ¿no? Y ya si nos sacan la mochila nos duele enderezarnos, ¿no? Nos acostumbramos a vivir en Mará. Y bueno, el agua es amarga, bueno, ya se acostumbró el paladar, la tomamos igual. Y nos acostumbramos a vivir en esa situación. Un día Jesús se encontró con un hombre que hacía 38 años que llevaba padeciendo una enfermedad y estaba a metros de un estanque de agua donde cada tanto venía un ángel y agitaba las aguas, y entonces el primero que se metía al agua era curado, era sanado. Entonces Jesús va y le pregunta a este hombre que llevaba 38 años enfermo. Le dice, ¿quieres ser curado? La pregunta de Jesús es simple, ¿no? Pero ¿saben lo que le contestó este hombre? Y no puedo llegar al estanque. No era eso lo que le estaba preguntando Jesús. ¿Qué importaba si llegaba o no llegaba al estanque? Jesús le preguntó si él quería ser sanado. Jesús nos pregunta si queremos ser sanados. Ahora la respuesta es, ¿no puedo llegar al estanque? O sí, Señor, saname. ¿Cuál es la respuesta? Una vez una persona me contaba que fue a la playa y había un matrimonio amigo de los amigos de él que tenían un hijo. Entonces este pibe le pregunta, ¿cómo se llama el nene? No, él es autista. No es chistoso, es dramático. Porque ¿cómo? ¿Por ser autista no tenía un nombre? Pero muchas veces nosotros hacemos eso con las otras personas. No, este es tal, este es tal. Y le borramos el nombre. Ahí viene el piradito de la vuelta, ahí viene el que tiene mal carácter. Y si eso nos lo hicieron desde chico, nos rotularon, nos pusieron un nombre, autismo, ese nombre nos acompaña toda nuestra vida y nos dejamos de llamar como nos llamamos para llamarnos autismo. Y eso hace que vivamos permanentemente en esa situación, creyendo que somos eso. Pero nosotros no somos un rótulo que alguien nos puso. Nosotros somos lo que Dios dice que somos y valemos lo que Dios dice que valemos. Y valemos un precio costosísimo, que es nada más ni nada menos que la sangre de Jesucristo. Si nosotros hubiéramos sido un rótulo, Jesús no hubiera muerto en la cruz por nosotros. Pero no somos un rótulo, no somos una etiqueta que alguien nos puso. Dice la segunda carta a los Corintios que el que vive en Cristo
es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A mí me gustaría cantar ahora una canción porque más allá de la dificultad que hayamos vivido en nuestra vida, más allá de lo que nos haya pasado, tenemos que saber que Dios está por encima de toda circunstancia, por encima de toda adversidad, por encima de todo problema. Él está controlando todas las cosas. Por eso ahora vamos a cantar esta canción, mientras le pedimos al Espíritu Santo que comience a obrar en nuestras vidas, mientras le pedimos a Él que venga a sanar nuestro corazón quebrantado, que venga a recoger del suelo los pedazos de nuestro corazón para restaurarlo, para hacerlo nuevo, porque las cosas viejas ya pasaron. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Sobre toda tempestad, Rey, sobre toda enfermedad, tú eres Rey, sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Con mis cargas vengo
alguna vez decir que Dios es todopoderoso? ¿Y sabe lo que significa que Dios es todopoderoso? Que Dios tiene todo poder. Significa que su poder es ilimitado. No tiene límites. Así es el poder de Dios. Dios, con su poder ilimitado, creó de la nada todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que contemplamos, a nosotros mismos, con su poder, lo creó de la nada. Con su poder ilimitado. Jesús, con su poder ilimitado, sanó enfermos, liberó a los oprimidos, le dio de comer a los hambrientos, resucitó a los muertos, porque su poder es ilimitado. Ese mismo poder ilimitado de Dios hoy quiere hacer un milagro en tu vida, hoy quiere restaurar tu corazón, hoy quiere sanarte, hoy quiere liberarte, hoy quiere darte eso que necesitas, el poder ilimitado de Dios. No te olvides de esto. ¿Cómo es? El poder de Dios no tiene límites, no tiene límites. Un día Jesús le dijo a una mujer que se llamaba Marta que si ella creía iba a ver la gloria de Dios. Amén. ¿Saben lo que estaba pasando en ese momento? Había entre ellos un muerto adentro de una tumba. Un momento más tarde, ese muerto, por sus propios medios, estaba saliendo de la tumba. Dios, con su poder ilimitado, resucitó al hermano de esta mujer. ¿Cuántas muertes puede haber en nuestro corazón? ¿Cuántas tumbas podemos tener llenas de muertos? Pero Dios hoy quiere resucitar nuestra vida. Dios quiere darle a nuestra vida un sentido, un propósito. No fuimos creados para la nada, fuimos creados para todo. Fuimos creados por Dios para un propósito excelente, sublime. Para eso fuimos creados y Dios quiere comenzar a cumplirlo en nuestras vidas. Vamos a cantar una vez más esta canción, aunque sea el estribillo, es pidiéndole al Espíritu Santo que sane nuestro corazón, que libere nuestra vida, que nos restaure. Sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Señor, nosotros en este día venimos a vos con nuestras cargas, Señor, con nuestra mochila,
con nuestros pesos, Señor. Venimos a entregártelos a vos, Señor, declarando, creyendo que vos estás por encima, que sos el Rey de toda circunstancia, de toda enfermedad, de todo problema. Señor, te reconocemos a vos como el Dios que tiene todo poder, el poder ilimitado para hacer en nuestra vida todo lo que vos quieras. Por eso a vos venimos en esta hora, Señor, con nuestras cargas, Señor. Llévate ahora, Señor, todo resentimiento, Señor, toda herida que nos pudieron haber causado, Señor. Saná ahora nuestras emociones, Señor, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, Señor, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestros pensamientos. Señor, si vos nos entregaste a Jesucristo, con Él no nos vas a dar todas las cosas. Sí, Señor, lo creemos. Por eso hoy, Señor, creemos que vos nos vas a dar todas las cosas, Señor, porque tu poder todo lo puede, Señor. Bendito seas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, bendecimos tu nombre, Señor. Sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Rey sobre todas. Póngase de pie y dígaselo a Él. Rey sobre toda enfermedad, tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas, tú eres Rey. Señor, tú eres Rey sobre todas nuestras circunstancias. Tú eres Rey ahora de este retiro, de los que estamos aquí, de los que están afuera. Tú eres Rey de toda situación que hemos dejado en casa, de todo problema, aún de toda enfermedad. Tú eres Rey de nuestro gusto y de nuestro disgusto. Tú eres Rey de toda circunstancia, de toda batalla en nuestra mente. Tú eres el Rey, en el nombre de Jesús. Tú eres el Rey de nuestra vida y de nuestra familia y de nuestros hijos y de nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Amén.